Mi nombre es Rafael Domínguez. Tengo 67 años y lo que voy a contar ocurrió en septiembre de 2024 en la ciudad de Zaragoza. Hace 3 semanas descubrí algo que me heló la sangre. Mi propia hija y su marido planeaban robarme el dinero del seguro de vida de mi esposa, un seguro que ellos creían que yo ya había cobrado tras su supuesto fallecimiento. Lo que no sabían es que mi esposa nunca murió en ningún accidente. María está viva, escondida en casa de su hermana en Huesca. Fingimos su muerte para descubrir las verdaderas intenciones de quienes más amábamos. Y lo que descubrimos nos destrozó el alma, pero también nos dio la fuerza para ejecutar una venganza tan perfecta como justa. Todo comenzó 6 meses antes, cuando mi hija Natalia y su marido Óscar empezaron a comportarse de forma extraña. Tras años de vernos solo en fiestas o cumpleaños, de repente aparecían cada semana con excusas absurdas. «Venimos a ayudarte con la compra, papá», decía Natalia. Pero mientras hablaba, sus ojos se paseaban por el salón como si estuviera calculando el valor de cada mueble. María me decía por las noches: «Rafa, algo no va bien. Tu hija nunca fue tan atenta». Al principio quise pensar que se habían vuelto más cariñosos, que por fin valoraban el tiempo con nosotros. Pero pronto las conversaciones se tornaron sospechosas. Natalia preguntaba con insistencia por nuestras cuentas, por los seguros, por lo que haríamos cuando ya no pudiéramos vivir solos. Óscar fue aún más directo. Una tarde, tomando café, me dijo sin rodeos: «Rafa, ¿tienes testamento? A vuestra edad es importante dejar todo bien atado». María y yo nos miramos en silencio. ¿Atado para quién? Estábamos sanos, yo seguía trabajando como ebanista autónomo y ella llevaba una pequeña tienda de ropa en el centro. Poco a poco comprendimos que no estaban preocupados por nuestro futuro, sino por su propio bolsillo. Una noche, mientras cenábamos, María me propuso un plan que al principio me pareció una locura: fingir su muerte. «Solo así», me dijo, «veremos hasta dónde son capaces de llegar». Y así lo hicimos. Una madrugada, María viajó a casa de su hermana. 2 días después, llamé a Natalia para contarle que su madre había tenido un accidente. Su reacción confirmó nuestras sospechas. No preguntó cómo había ocurrido ni dónde estaba el cuerpo. Lo primero que dijo fue: «¿Y el seguro, papá? ¿Ya avisaste a la compañía?». Desde ese instante supe que ya no teníamos hija, sino depredadores con nuestro apellido. Durante las semanas siguientes, grabé cada palabra, cada visita, cada propuesta indecente. Hasta que el día acordado, María regresó. Bajó las escaleras del salón con la misma ropa del accidente y dijo: «Hola, Natalia, ¿sorprendida de verme viva?». Aquella tarde no solo recuperamos la verdad, también nuestra dignidad. Porque hay traiciones que no se perdonan, y fingir la muerte de una madre por dinero es una de ellas. Hoy, María y yo vivimos tranquilos, lejos de su codicia, y aprendimos algo esencial. La familia no se mide por la sangre, sino por el respeto. Un día llegamos a casa y encontramos a Óscar en el garaje, con el capó de mi coche abierto. Cuando nos vio, se sobresaltó. «Solo miraba si necesitaba aceite, Rafa», dijo intentando parecer tranquilo. Pero aquel coche apenas tenía 6 meses. No necesitaba mantenimiento. Otra tarde lo sorprendimos en mi despacho junto a Natalia. Tenían papeles en la mesa: las pólizas del seguro, el testamento, algunos extractos bancarios. «Buscábamos una lapicera», dijo ella con su tono habitual. «Mis lapiceras están siempre en el primer cajón, y no entre los documentos personales». Esa noche, mientras cenábamos, María me miró seria. «Rafa, esto ya no es casualidad. Nuestra hija no viene a vernos, viene a investigar». Yo no quería creerlo. Natalia era nuestra única hija, la niña que habíamos criado juntos,
la que María había adoptado como si fuera suya cuando apenas tenía 3 años. Habíamos formado una familia perfecta, o eso creíamos. María decidió hacer una prueba. El domingo siguiente, cuando Natalia y Óscar vinieron a comer, fingió preocupación. «He ido al médico», dijo, «y me ha encontrado algo raro en los análisis. No es grave, pero tengo que hacerme más pruebas». El silencio que siguió fue insoportable. Óscar se inclinó hacia adelante y preguntó, «¿Es algo que puede empeorar?». Y Natalia, en lugar de ofrecer ayuda, preguntó con frialdad, «¿Cuánto tiempo puede tardar el tratamiento?». Esa noche, María lloró en la cama. «Rafa», me dijo entre lágrimas, «nuestra hija está esperando que me muera. No le preocupa mi salud. Le preocupa cuándo podrá cobrar mi seguro de vida». Aún quise pensar que exageraba, pero las semanas siguientes fueron una confirmación cruel. Cada vez que María mencionaba cualquier malestar, Natalia hacía preguntas extrañas. «¿Es hereditario? ¿Puede complicarse de repente? ¿Qué te ha dicho el médico?». Hasta que un mediodía, mientras preparábamos el almuerzo, escuchamos a través de la ventana del patio una conversación que nos heló la sangre. Óscar hablaba por teléfono. «Sí, mi suegra tiene problemas de salud. Los médicos están preocupados». Natalia añadió, «Mamá tiene 62, papá 67. A esa edad, cualquier cosa se complica rápido». Y entonces, Óscar dijo la frase que nos partió el alma. «El seguro de vida de ella es importante, de los que pagan bien. Con eso podríamos saldar las deudas, y si sobra, cambiar el coche». María se llevó la mano a la boca para contener un grito. Y Natalia siguió, tranquila, como si hablara de un negocio. «Cuando ellos no estén, la casa será nuestra. Es grande, está en buena zona. Podemos venderla o alquilarla. Con eso y el seguro, viviremos sin preocupaciones». Esa noche no dormimos. Sentados en la cocina, comprendimos que la mujer en la que habíamos puesto todo nuestro amor ya no existía. Lo que quedaba era una desconocida que esperaba nuestra muerte, como quien espera que madure una inversión. En aquella conversación que habíamos escuchado, Óscar mencionó detalles sobre nuestros seguros que jamás le habíamos contado. ¿Cómo sabía que María tenía una póliza importante? ¿Cómo conocía el monto aproximado? Aquella noche revisamos los papeles del escritorio y descubrimos algo que nos dejó helados. Habían fotocopiado documentos personales, las pólizas del seguro, el testamento, las escrituras de la casa, los extractos del banco, todo. Habían estado estudiando nuestro patrimonio como si se tratara de un negocio. María estaba destrozada. «Rafa, ¿en qué fallamos?», me dijo con los ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo criamos a una hija que nos ve como una fuente de dinero?». No supe qué responderle. Sentía una mezcla de rabia y tristeza que me ardía por dentro. Pero María, más práctica que yo, tuvo una idea que lo cambiaría todo. «¿Y si les damos lo que esperan?», me dijo de repente. «¿Y si fingimos que he muerto y vemos hasta dónde son capaces de llegar?». Al principio me pareció una locura. Fingir la muerte de mi esposa era algo que solo se veía en las películas. Pero ella ya tenía todo pensado. Su hermana Teresa vivía en Huesca, a 75-80 kilómetros de Zaragoza. María podría quedarse allí durante unas semanas mientras yo hacía creer a Natalia y Óscar que había tenido un accidente. «Dirás que fue una noche de lluvia», me explicó, «que iba a ver a una amiga y perdió el control del coche, que la policía lo está investigando y que todo apunta a un accidente fatal. El plan era arriesgado, pero si no hacíamos nada, pasaríamos el resto de nuestra vida sabiendo que nuestra hija esperaba nuestra muerte como quien espera una herencia». María me convenció. «Necesitamos saber si de verdad son capaces de tanto», me dijo. «Si hay alguna posibilidad de que quede algo de humanidad en ellos.
Pasamos una semana planeando cada detalle. El sábado por la mañana, María preparó una pequeña maleta. La ayudé a cargarla en el coche y la abracé con fuerza. «Cuídate, por favor», le pedí. «Esto tiene que salir bien». «Conseguí pruebas de todo», me susurró al oído. «Quiero saber exactamente qué clase de personas son nuestra hija y su marido». Aquel domingo fue el más largo de mi vida. No dormí, no comí, apenas respiraba. Ensayaba una y otra vez lo que le diría a Natalia al día siguiente. Tenía que sonar devastado, no como un actor representando un papel. El lunes, a las 8 de la mañana, marqué su número. «Hola, papá», respondió con tono alegre, sin imaginar lo que iba a oír. «¿Cómo estáis?» Tragué saliva y fingí que la voz se me quebraba. «Natalia, ha pasado algo terrible con tu madre». «¿Qué ha ocurrido?», preguntó de inmediato, pero sin un ápice de miedo en la voz. «Anoche, cuando volvía de visitar a una amiga cerca de la carretera de Huesca, tuvo un accidente. La policía dice que perdió el control por la lluvia. No sobrevivió». Hubo un silencio de apenas unos segundos, y entonces, la primera frase que salió de la boca de mi hija fue la confirmación de que todo lo que temíamos era verdad. «Papá, ¿y el seguro? ¿Has avisado ya a la compañía?» Cuando Natalia llegó con Óscar y los niños, apenas media hora después de mi llamada, noté algo que me puso en alerta. Venían serios, sí, pero en su mirada había una mezcla de curiosidad y expectación, como si esperaran malas noticias que de algún modo les convenían. «Natalia», le dije con voz temblorosa, «ha pasado algo terrible con tu madre». Ella se quedó inmóvil unos segundos. Luego preguntó con un tono demasiado controlado. «¿Qué ha ocurrido?» «Anoche, cuando volvía de visitar a una amiga en las afueras de Huesca, perdió el control del coche. Había mucha lluvia. Chocó contra un árbol. A medida que hablaba, sentía un nudo en el estómago. Aunque todo era parte del plan, solo de imaginar a María muerta, me dolía el alma». Natalia empezó a llorar, pero su llanto me sonó forzado, casi teatral. Óscar, en cambio, se mantuvo serio, aunque pude ver cómo le apretaba la mano a mi hija. «¿Y está grave?», preguntó él finalmente. «No», respondí con la voz entrecortada. «Murió en el acto. Los médicos dicen que no sufrió». El silencio que siguió fue breve. Natalia miró al suelo, fingiendo conmoción, y luego preguntó con frialdad. «¿Ya hablaste con la policía? ¿Hay que hacer algún trámite?» «Trámites». Esa fue su primera reacción ante la supuesta muerte de su madre. Óscar fue más directo. «Rafa, esto debe ser muy duro para ti. Si quieres, puedo ayudarte con los papeles del seguro». El seguro. Ni 5 minutos habían pasado y ya estaban pensando en dinero. Les respondí que todavía era pronto, que debía concentrarme en el funeral y en avisar a la familia. Asintieron, aunque podía ver en sus rostros el cálculo invisible. ¿Cuánto tiempo tardaría el cobro? ¿Cuánto les correspondería? Los días siguientes se convirtieron en un teatro de visitas hipócritas. Venían cada tarde, no a consolarme, sino a vigilarme. «Papá, ¿ya llevaste el certificado de defunción a la aseguradora?», preguntaba Natalia con falsa preocupación. «Es importante hacerlo rápido, a veces tardan meses en pagar». Óscar añadía con tono paternalista. «Si quieres, te acompaño. Estos trámites son complicados para alguien en duelo». El problema era que yo no tenía ningún certificado. María seguía viva, escondida en casa de su hermana. Así que improvisé. Les dije que la policía aún no había cerrado la investigación del accidente y que hasta entonces no podía hacer nada. Una semana después del supuesto fallecimiento, Natalia vino sola. Se sentó en el sillón donde siempre se sentaba su madre. Miraba alrededor como si la casa ya fuera suya. «Papá», empezó, «sé que esto es muy doloroso, pero tenemos que hablar de dinero.
Óscar lleva 3 meses sin trabajo, tenemos deudas y los niños necesitan material para el colegio. Sus palabras me perforaron el pecho. Ni siquiera había terminado el luto ficticio y ya hablaba de dinero, no de su madre, no de recuerdos, no de dolor, sino de plata. En ese momento supe que María y yo habíamos hecho lo correcto. Fingir su muerte había sido la única manera de ver hasta dónde podía llegar la codicia de nuestra propia hija. Cuando cobres el seguro de mamá, podrás ayudarnos, me dijo Natalia, con una seguridad que me estremeció. No dijo, si lo cobras, sino, cuando lo cobres, como si fuera un hecho, como si todo estuviera planeado. ¿Cuánto necesitáis?, pregunté, mirándola directamente. Se removió en el sofá, incómoda, sin esperarse mi franqueza. Bueno, papá, hemos calculado que con unos 100.000 euros podríamos ponernos al día con las deudas más urgentes, dijo, evitando mirarme. Pero también habría que hablar de la casa. ¿Qué pasa con la casa?, le pregunté, aunque ya intuía la respuesta. Natalia bajó la mirada. Papá, esta casa es muy grande para ti solo, y mantenerla te debe costar. Pensamos que podrías venirte a vivir con nosotros, y así podríamos alquilarla, o venderla. Con ese dinero y el del seguro, todos estaríamos más tranquilos. Económicamente más tranquilos. Esa frase me golpeó como una piedra. Según ellos, María llevaba una semana muerta, y mi hija ya estaba planeando cómo repartir mis bienes. Le respondí que era demasiado pronto, que necesitaba tiempo para asumir la pérdida. Pero Natalia insistió, casi impaciente. Papá, sé que es difícil, pero hay que ser prácticos. Mamá ya no está, tú estás solo, y nosotros necesitamos estabilidad. Es lógico que nos ayudemos mutuamente. Esa noche llamé a María, que seguía oculta en casa de su hermana en Huesca. Le conté todo. Rafa, dijo llorando, no puedo creer que nuestra hija sea tan fría. Una semana después de mi supuesta muerte, y ya planea cómo gastar el dinero del seguro. Creí que nada podía sorprenderme más, pero me equivocaba. 2 semanas después del accidente, Óscar vino a casa con una carpeta bajo el brazo. Rafa, sé que estás pasando por un momento muy duro, dijo con voz melosa, pero tengo una propuesta que puede beneficiarnos a todos. Se sentó en el borde del sofá y abrió la carpeta. Dentro había papeles de una inmobiliaria. Mi cuñado trabaja allí, continuó, y me comentó que tu casa podría venderse fácilmente por unos 300.000 euros. Lo miré en silencio. ¿Me estás proponiendo que venda mi casa?, pregunté. Él sonrió, satisfecho. No a cualquiera, Rafa, a nosotros. Te la compramos por 250.000 euros, un precio justo, y tú te vienes a vivir con nosotros. Así no estás solo, y nosotros te cuidamos. Mi propio yerno intentaba comprarme mi casa 50.000 euros por debajo del valor real, aprovechándose de mi supuesto duelo. ¿Y de dónde sacaréis tanto dinero?, pregunté. Óscar no dudó ni un segundo. Del seguro de María, por supuesto. Cuando lo cobres, usamos esa plata para la compra. Todos ganamos. Todos ganamos. Esa frase me dio náuseas. Él ganaba una casa barata, Natalia una herencia anticipada, y yo ganaba la certeza de que ambos eran unos oportunistas sin escrúpulos. Le dije que lo pensaría, que no estaba preparado para tomar decisiones. Se marchó frustrado, sin disimular su decepción. Esa noche volví a llamar a María. Cuando le conté la propuesta, guardó silencio unos segundos. Luego su voz sonó firme y dolida. Rafa, no solo esperan que me muera para cobrar el seguro, también quieren quedarse con tu casa. No son familia, son unos sinvergüenzas. Y por primera vez en mi vida, tuve que darle la razón. Al día siguiente fui al banco para hacer unos trámites rutinarios, y el empleado de toda la vida, un hombre amable llamado Don Miguel, me hizo un comentario que me heló la sangre. Don Rafael, ayer vino su hija, me dijo con cierta incomodidad.
Quería saber si había alguna manera de acceder a sus cuentas en caso de que le ocurriera algo. Por un momento, pensé que había entendido mal. ¿Mi hija Natalia?, pregunté. Sí, ella misma. Me dijo que estaba preocupada por usted, que desde la muerte de su esposa lo notaba muy afectado. Así que no solo estaban esperando el dinero del seguro de María, también andaban husmeando en mis cuentas. Intentaban averiguar cuánto tenía y cómo podrían acceder a ello si yo faltaba. ¿Y qué información le dio don Miguel?, pregunté conteniendo la rabia. No se preocupe, don Rafael, respondió él. Aquí no damos información confidencial a nadie, ni siquiera a familiares. Pero me pareció raro. Normalmente los hijos preguntan esas cosas cuando los padres están enfermos o hay un problema legal. Luego me contó algo que me terminó de convencer. Natalia le había dicho que estaba preocupada por mi estado emocional, que temía que en mi duelo pudiera hacer alguna locura o tomar decisiones financieras impulsivas. ¿Cómo cuáles?, le había preguntado él. No sé, donar todo a la iglesia o a una fundación benéfica, le respondió ella. Ya sabe cómo son los mayores cuando están tristes, a veces hacen tonterías. Los mayores, así se refería a mí, su propio padre, como si fuera un viejo senil, incapaz de decidir sobre su propio dinero. Esa conversación fue la gota que colmó el vaso. Natalia y Óscar no solo eran ambiciosos, eran manipuladores y mentirosos. Estaban planeando cómo quedarse con mi patrimonio, incluso a costa de mi reputación. Aquella misma noche hablé con María por teléfono. Ha ido demasiado lejos, me dijo, indignada. No podemos dejar esto así. Lo sé, le respondí. Es hora de subir la apuesta. Durante la tercera semana tras el supuesto accidente, le dije a Natalia que había ido a la aseguradora y que ya había comenzado los trámites para cobrar el seguro. ¿Cuánto van a tardar en pagar?, preguntó enseguida, sin ocultar el interés. Entre 30 y 60 días, según me explicaron. Tienen que investigar el caso, respondí. Óscar, que estaba a su lado, frunció el ceño. ¿Investigar qué?, preguntó con una voz tensa. Tranquilo, le dije. Es lo habitual. Solo verifican que la muerte haya sido accidental. Pero como fue por la lluvia y la mala visibilidad, no habrá problema. Entonces se relajó, pero yo vi el miedo en su cara durante un instante. A finales de esa semana, Natalia lanzó la pregunta que llevaba tiempo esperando. Papá, ¿sabes cuánto dinero es el seguro de mamá? Porque así podemos ayudarte a planificar. Mentí sin dudar. Según la póliza, son 500,000 euros. La reacción fue inmediata. Los ojos de mi hija brillaron. Es mucho dinero, papá. Tendrás que tener cuidado. Nosotros podríamos ayudarte a manejarlo, dijo con tono dulce. Óscar añadió enseguida. Con esa cantidad podríamos invertir, comprar propiedades, multiplicar el capital. Si trabajamos juntos, todos saldríamos ganando. Y mientras hablaban, yo comprendí que ya no quedaban dudas. La codicia había reemplazado el amor. Trabajamos juntos, papá. Podríamos multiplicar ese dinero, decían con su tono amable. Pero sus palabras escondían algo más oscuro. No querían ayudarme. Querían controlar los 500,000 euros del seguro. Esa misma tarde lo comprendí todo. Desde la cocina, mientras preparaba café, escuché su conversación en el patio. Creían que no los oía. 500,000 euros, Natalia, decía Óscar. Es mucho más de lo que imaginábamos. Con eso pagamos las deudas. Compramos la casa de tu padre por 250,000 y aún nos quedan 250,000 para invertir. Sí, respondió ella, pero primero hay que convencerle de que nos dé el poder para manejar el dinero. Si lo administra él solo, es capaz de gastarlo en cualquier tontería y nos quedamos sin nada. ¿Y cómo piensas convencerlo?, preguntó Óscar. Natalia guardó silencio unos segundos
y luego dijo algo que me heló la sangre. Es fácil. Papá está devastado por lo de mamá. Está deprimido. Podemos hablar con un psicólogo y conseguir que certifique que no está en condiciones de manejar grandes sumas de dinero. Me quedé paralizado. Mi propia hija estaba planeando declararme mentalmente incapaz para poder quedarse con mi dinero. ¿Eso es legal?, dijo Oscar, dudando. Hay maneras de hacerlo, contestó ella con frialdad. Conozco a una abogada que se especializa en esto. Si un juez cree que el padre está afectado por el duelo, puede autorizar que los hijos gestionen sus finanzas temporalmente. Temporalmente. ¡Qué palabra tan hipócrita! Sabía que si conseguían eso, jamás volvería a tener control sobre mis bienes. Esa noche llamé a María. Al oír lo que su hija planeaba, se echó a llorar. Rafa, me dijo, nuestra hija no solo quiere robarnos, también quiere hacerte pasar por loco para lograrlo legalmente. Ya está, le respondí con voz firme. Ha llegado el momento de terminar con esto. 3 semanas después del supuesto accidente, era hora de la segunda parte de nuestro plan. María volvió a casa un viernes por la noche, cuando todo el vecindario dormía. Entró por el garaje y subió al dormitorio del primer piso, el que no se ve desde la calle. Allí se quedó todo el fin de semana, escondida, mientras planificábamos cada detalle. El lunes por la mañana llamé a Natalia. Necesito veros, le dije. Hay novedades sobre el seguro. Llegaron en menos de 1 hora, los dos con cara de ansiedad, como si esperaran su premio. Se sentaron en el salón, en el mismo sitio donde semanas antes habían fingido llorar por la muerte de María. Natalia, dije con voz grave, tengo que contarte algo sobre el seguro de tu madre. ¿Qué pasa? ¿Ya lo has cobrado?, preguntó ella. No, respondí despacio, no lo he cobrado, y no lo voy a cobrar, porque tu madre no está muerta. Durante unos segundos reinó un silencio absoluto. Parecían no entender lo que oían. ¿Cómo que no está muerta?, balbuceó Oscar. Dijiste que había tenido un accidente. En ese instante se oyó un paso en la escalera. María bajó despacio, vestida con la misma ropa del día del supuesto accidente. Natalia se quedó helada, blanca como el mármol. Su mirada lo decía todo. El miedo de quien se sabe descubierto. Oscar se levantó del sillón con el rostro desencajado, como si hubiera visto un fantasma. «Hola, cariño», dijo María, con una sonrisa helada que atravesaba el aire. Natalia tartamudeó, pálida. Mamá, ¿qué está pasando aquí?» María se sentó en su sillón favorito, el mismo en el que Natalia se había acomodado la semana anterior para preguntarme cuándo iba a cobrar el seguro. «Lo que pasa, hija», dijo con voz firme, «es que tu padre y yo queríamos saber qué clase de persona habíamos criado. Si de verdad eras la mujer cariñosa que fingías ser o simplemente una oportunista interesada en nuestro dinero». Oscar seguía de pie, inmóvil, sin apartar la vista de María, incapaz de creer lo que estaba viendo. «Pero Rafa nos dijo que habías muerto en un accidente», balbuceó. «Sí», respondió ella, sonriendo con ironía. «Eso les dijo, y se lo creyeron porque era exactamente lo que querían oír». Natalia empezó a temblar. «Mamá, nosotros estábamos destrozados por tu muerte. Lloramos, sufrimos». María la interrumpió. «¿Destrozados? ¿Sufristeis? Por eso a los 5 minutos de enteraros ya estabais preguntando por el dinero del seguro, ¿verdad?». Sacó del bolsillo una grabadora y la encendió. «Durante estas 3 semanas, mientras creíais que estaba muerta, Rafael grabó todas vuestras conversaciones. ¿Queréis escuchar alguna?». Pulsó play. Se oyó la voz de Oscar. «Tenemos que ocuparnos de los papeles del seguro». Luego la de Natalia. «Cuando cobres el seguro de mamá, nos vas a poder ayudar». María detuvo la grabación y la miró fijamente.
5 minutos después de mi supuesto accidente y ya pensabas en el dinero. Eso es lo que tú llamas estar destrozada. Natalia rompió a llorar, pero no eran lágrimas de dolor, sino de miedo. Mamá, no quisimos decir eso. Estábamos confundidos, no sabíamos cómo actuar. María encendió de nuevo la grabadora. Se escuchó cuando pedían 100 euros para pagar sus deudas. Cuando Óscar proponía comprar la casa por debajo del valor real. Cuando Natalia fue al banco a averiguar mis cuentas. Cada audio era un golpe más. Y finalmente sonó la conversación donde planeaban declararme mentalmente incapaz para quedarse con el dinero. Cuando terminó, el silencio fue insoportable. María guardó la grabadora y los miró con una frialdad que yo jamás le había visto. Ahora quiero que me expliquéis en qué momento dejasteis de vernos como padres y empezasteis a vernos como un negocio. Natalia intentó justificarse. Mamá, papá, no entendéis nuestra situación. Tenemos problemas económicos. Óscar lleva meses sin trabajo. Los niños necesitan cosas. La interrumpí. Natalia, te ayudamos a pagar la universidad. Te dimos el dinero para tu casa. Te prestamos para el coche. 12 años de apoyo sin pedirte nada. María añadió, con voz serena. Pero parece que nada de eso fue suficiente. Necesitabas que yo muriera para resolver tus problemas. Óscar bajó la mirada. Sabía que todo había terminado. Óscar intentó hablar, con la voz quebrada. Rafael, María, habéis malinterpretado todo. Nosotros nunca quisimos hacer daño, solo nos preocupaba el futuro, lo práctico. ¿Lo práctico?, le respondí, con una mezcla de rabia y decepción. ¿Te parece práctico planear declararme incapaz para quedarte con el dinero del seguro de mi esposa muerta? Óscar se puso rojo. Eso no era en serio, solo era una idea, una posibilidad. No, Óscar, lo interrumpió María con voz firme. No era una posibilidad. Ya habías consultado con una abogada. Ya lo teníais todo planeado. Le pedí a Natalia que se sentara. Tengo cosas que decirte, le advertí, y quiero que las escuches con atención. Tomé aire y continué. Durante 30 años creí que te había criado para ser una buena persona. Pensé que te había enseñado valores, respeto, amor por la familia. Pero me equivoqué. Te enseñé a ser independiente y te volviste egoísta. Te di todo lo que necesitabas y aprendiste a tomar sin dar nada a cambio. Natalia rompió a llorar. Papá, no somos malas personas, solo estamos desesperados. Óscar lleva meses sin trabajo, tenemos deudas. María la miró con tristeza. ¿Sabes cuál es la diferencia entre estar desesperado y ser mala persona?, le preguntó. Una persona desesperada pide ayuda. Una mala persona espera que sus padres mueran para resolver sus problemas. Luego María sacó una carpeta que había preparado especialmente para ese momento. Dentro había extractos bancarios, transferencias y comprobantes. Durante los últimos 5 años, dijo, nos pedisteis ayuda 17 veces, y las 17 veces os ayudamos. Leyó los apuntes uno por uno. Para la casa, 20.000 euros. Para el coche, 15.000. Las vacaciones del año pasado, 8.000. La nevera nueva, 3.000. El tratamiento dental de los niños, 5.000. Leyó durante varios minutos. En total, más de 80. Y el euros. Y ni un solo euro devuelto, añadió. Después de todo eso, decidisteis esperar a que yo muriera para cobrar mi seguro de vida. Óscar estaba empapado en sudor. María, Rafa, os prometo que vamos a devolveros todo. En cuanto encuentre trabajo, empezaremos a pagar poco a poco. No hace falta, Óscar, le respondí con frialdad, porque desde hoy, vosotros ya no formáis parte de nuestras vidas. Natalia me miró aterrada. ¿Qué estás diciendo, papá? Que una hija que desea la muerte de su madre por dinero no es una hija que yo quiera tener.
María añadió, habéis cruzado una línea que no tiene retorno. No queremos volver a veros. No queremos llamadas, ni visitas, ni excusas. Natalia gritó desesperada, pero somos vuestra familia. María la miró con una frialdad que helaba el aire. No, Natalia. La familia se cuida, la familia se respeta, la familia no planea herencias sobre cadáveres. Vosotros no sois nuestra familia, sois unos aprovechados. Óscar dio un paso adelante, intentando recuperar el control. Rafa, María, podemos arreglar esto, de verdad, podemos cambiar. No, Óscar, le respondí, con voz baja pero firme. Ya es demasiado tarde. Ya no hablábamos de dinero, ni de herencias, ni de planes que solo traían discusiones. María y yo empezamos a vivir de verdad, sin miedo a gastar lo que tanto habíamos trabajado. Nos apuntamos a un grupo de baile para mayores en el Centro Cívico de Zaragoza, y todos los martes por la tarde nos reíamos como adolescentes torpes, aprendiendo pasos de tango y pasodoble. Ella retomó sus clases de pintura, esas que había dejado porque Natalia decía que era un gasto innecesario. Y yo volví a mi taller de ebanistería, ese pequeño refugio donde el olor a madera me recordaba quién era antes de convertirme en el cajero automático de mi familia. Trabajar con las manos me devolvía la paz. 6 meses después del enfrentamiento, un vecino nos contó algo que nos confirmó nuestras sospechas. Había visto a Óscar conduciendo un coche nuevo. Habían resuelto sus problemas económicos, sin nuestra ayuda. Eso me dejó claro que toda su supuesta desesperación no era más que una excusa. No buscaban sobrevivir, querían enriquecerse con lo que nosotros habíamos ganado a base de sacrificio. Un año más tarde, María y yo tomamos una decisión que habríamos tomado mucho antes si hubiéramos sabido lo que realmente valía nuestra hija. Vendimos la casa grande del barrio de Lactur, aquella en la que habíamos vivido 20 años, y compramos un piso más pequeño, luminoso y tranquilo en el centro. Con la diferencia, nos fuimos de viaje a Europa, París, Roma, Praga, Viena, ciudades que habíamos soñado visitar cuando éramos jóvenes, pero que siempre posponíamos por los hijos. María se compró vestidos de seda, libros de arte y una pulsera de plata que siempre había querido tener. Yo me di mis propios caprichos, una guitarra española, una furgoneta para mis escapadas y herramientas nuevas para el taller. Por primera vez en décadas gastamos dinero sin culpa. Ya no había herederos que justificar ni apariencias que mantener. También decidimos hacer algo con el dinero que habíamos guardado durante años para los nietos. Como sabíamos que Natalia intentaría usarlo, lo pusimos en un fideicomiso administrado por el banco. Cuando los niños cumplan 18 años, recibirán esa cantidad directamente, sin que sus padres puedan tocar ni un euro. María insistió en dejarles una carta, explicando por qué tomamos esa decisión, que esperábamos que fueran distintos, que aprendieran lo que significa el respeto y el amor sincero. Hoy, 2 años después de todo aquello, puedo decir con certeza que hicimos lo correcto. Nuestra vida es más tranquila que nunca. Tenemos amigos nuevos, viajamos, participamos en actividades culturales, y nuestras tardes ya no están llenas de reproches. A veces María se queda callada, mirando una foto antigua de los nietos. La tristeza le dura unos minutos, hasta que recuerda lo que habría pasado si hubiéramos seguido en contacto con Natalia y Óscar. Mejor así, Rafael, me dice siempre. Al menos nuestros nietos crecerán sabiendo que sus abuelos eligieron la dignidad antes que la humillación. Y yo sé que tiene razón, porque hay traiciones que no se perdonan. Fingir la muerte de una madre para quedarse con su dinero es una de ellas. Ahora, al menos, nuestros nietos tienen la oportunidad de ser distintos cuando crezcan. El otro día, María me dijo algo que me hizo pensar mucho. Rafa,
Durante años creí que ser buenos padres significaba sacrificarnos por nuestros hijos, darles todo lo que necesitaban y perdonarles cualquier cosa. Pero estaba equivocada, me dijo mientras pintaba junto a la ventana, con la luz del atardecer cayendo sobre sus pinceles. Ser buenos padres también significa enseñar que los actos tienen consecuencias. Tenía razón. Durante décadas confundimos el amor con la entrega total, la comprensión con la sumisión. Si hubiéramos perdonado a Natalia y a Oscar después de lo que hicieron, les habríamos enseñado que se puede traicionar a la familia y salir indemne. Les habríamos enseñado que el cariño de unos padres es un pozo sin fondo al que se puede volver una y otra vez, sin respeto ni límites. En cambio, ahora saben, aunque no lo quieran aceptar, que la traición tiene un precio, que fingir la muerte de una madre para robarle su seguro de vida es una línea que, una vez cruzada, no tiene retorno. Y cuando alguien me pregunta si echo de menos a mi hija, siempre respondo lo mismo. Echo de menos a la hija que creí tener, a la niña que me abrazaba en la puerta del colegio, a la joven que me pedía consejos sobre la vida. Pero no echo de menos a la mujer que fue capaz de desear la muerte de su madre por dinero. Esa mujer nunca fue mi hija. Era una desconocida con su cara, una extraña que fingía cariño mientras nos medía el valor en euros. 3 meses después del enfrentamiento, recibimos la visita de mi hermano Carlos, que vive en Huesca. Vino con su mujer a pasar el fin de semana, sin saber todo lo ocurrido. Cuando se lo contamos, se quedó en silencio un buen rato, mirando su taza de café. Luego me dijo algo que me dejó helado. Rafa, tengo que contarte algo que pasó hace un par de años. Natalia me llamó entonces. Me dijo que estaba preocupada por tu salud, que te olvidabas de cosas, que a veces te confundías. ¿Y qué le respondiste?, le pregunté, sintiendo cómo se me helaba la espalda. Le dije que estabas perfectamente bien, que no había notado nada raro. Pero insistió. Me dijo que seguramente tú disimulabas cuando yo iba de visita, que no querías preocuparme. Carlos bajó la voz. Después me preguntó por tus cuentas, si habías hecho testamento, si tenías deudas, incluso si habías tomado decisiones extrañas con el dinero. Yo pensé que era preocupación genuina, pero ahora entiendo que lo que estaba haciendo era armar un expediente. María se levantó del sillón con los ojos llenos de rabia contenida. Entonces, no empezó con el seguro, dijo. Llevaba años preparando la trampa. Mi hermano asintió. No fue la única vez. El año pasado volvió a llamarme. Y hace 6 meses me preguntó directamente si yo creía que estabas en condiciones de manejar tus finanzas. María golpeó la mesa con la mano. Intentó declararte incapaz mucho antes de fingir mi muerte. Todo estaba planeado, Rafael. Y en ese momento lo entendí todo. La preocupación fingida, las visitas repentinas, las preguntas disfrazadas de cariño. Nuestra hija había estado preparando su traición mucho antes de que nosotros siquiera sospecháramos nada. María y yo estábamos conmocionados. Nuestra hija llevaba años planeando todo. No fue un arrebato ni una reacción tras la supuesta muerte. Era una estrategia fría, diseñada paso a paso para controlarnos. Esa noche, mientras cenábamos en silencio, le dije, esto no empezó con el seguro, María. Natalia llevaba tiempo preparando el terreno. Al día siguiente, llamé a mi hermana Rosa, que vive en Madrid. Le pregunté si Natalia había tenido conversaciones similares con ella. Sí, Rafa, me respondió con voz tensa. Me llamó varias veces el año pasado. Me preguntó por vuestra salud, por tu memoria, incluso por vuestras cuentas. Dijo que estabas tomando decisiones financieras extrañas, que gastabas dinero en cosas innecesarias y que María no lo controlaba bien. Me pidió que, si notaba algo raro, te aconsejara que buscaras ayuda médica.
Decisiones financieras apresuradas, cosas innecesarias, las mismas frases que había repetido a otros familiares. Estaba sembrando la idea de que yo ya no era capaz de manejar mi dinero. Llamé también a mi primo Miguel, que es médico en Huesca. Cuando le conté todo, se quedó helado. Ahora lo entiendo, Rafa, me dijo. Hace más de un año, Natalia me preguntó cuáles eran los síntomas iniciales de la demencia senil. Quería saber cómo se diagnosticaba y qué podían hacer las familias cuando el afectado ya no podía tomar decisiones racionales. Yo pensé que te había notado algo raro y le di información general, pero ahora veo que no era preocupación, era preparación. Esa palabra, preparación, me retumbó en la cabeza durante días. No estábamos frente a un arrebato de codicia. Era un plan metódico, escalofriantemente calculado. Una tarde, mientras revisaba papeles en el escritorio del despacho, encontré algo que me heló la sangre. Una fotocopia de mi testamento. Una copia que yo no había hecho. Llamé a María de inmediato. ¿Tú hiciste esto?, le pregunté, mostrándole el documento. Claro que no, me respondió pálida. Revisamos juntos cada página. Alguien había subrayado en amarillo los párrafos donde dejaba la casa y los ahorros a Natalia. Y eso no era todo. Dentro de la misma carpeta había una copia de la póliza de seguro de vida de María, la que guardábamos bajo llave en la caja fuerte del dormitorio. Una caja cuya combinación solo conocíamos nosotros dos. María se llevó las manos a la cara. Rafa, eso significa que ha estado aquí, que ha abierto la caja, que ha revisado todo. Nos miramos en silencio, con el estómago encogido. ¿Cuántas veces habrá entrado en nuestro dormitorio mientras no estábamos?, susurró María. Empezamos a recordar las veces que Natalia y Óscar se ofrecían a quedarse en casa después de las comidas para ayudar a recoger o pasar tiempo con los niños. Ahora entendíamos qué hacían realmente durante esos ratos. No era ayuda, era espionaje. Revisaban nuestros documentos, sacaban copias, anotaban detalles, planeaban cómo quedarse con todo cuando llegara el momento. Esa misma noche, decidimos registrar la casa entera. En el despacho, vimos papeles movidos. En el dormitorio, cajones forzados. Y en el garaje, cajas revueltas con carpetas viejas que contenían extractos bancarios y escrituras. María me miró con lágrimas en los ojos y dijo: «Nuestra hija no solo nos traicionó, Rafael, nos estudió, como si fuéramos un caso, no una familia». Revisamos cada rincón de la casa durante horas. Había carpetas movidas, cajones revueltos, llaves fuera de lugar. Era como si ladrones invisibles hubieran estado entrando en nuestro hogar durante años. Pero en lugar de llevarse joyas o dinero, se habían llevado algo mucho más valioso: nuestra intimidad. Esa tarde, María revisó su ordenador portátil y encontró algo que la dejó helada. «Rafa», me llamó desde el despacho con la voz temblorosa. «Mira esto». En su historial médico digital aparecían accesos recientes desde otro dispositivo. Alguien había estado revisando sus informes médicos, sus citas, sus recetas y hasta sus resultados de laboratorio. Entonces lo recordamos. Hacía un tiempo, Natalia le había pedido la contraseña para ayudarla a consultar unos análisis. Desde entonces, la había estado usando para vigilar su salud. María se echó a llorar con una angustia que nunca antes había visto en ella. «No solo estaba esperando que yo me muriera, Rafa», dijo entre sollozos. «Estaba intentando averiguar cuándo». Aquellas palabras me desgarraron por dentro. Esa noche cambiamos todas las contraseñas, las combinaciones de la caja fuerte y las cerraduras de la casa. Pero el daño ya estaba hecho. Natalia conocía detalles íntimos de nuestras vidas, de nuestras cuentas, de nuestras enfermedades.
de todo. Había violado nuestra privacidad de una forma que cuesta describir. Llamamos a un cerrajero para cambiar la cerradura principal. Cuando examinó la vieja, nos confirmó lo impensable. «Esta cerradura tiene marcas de copia», nos dijo. «Alguien ha sacado duplicado de la llave sin tener el original». Nos miramos en silencio. Natalia tenía una copia de la llave de nuestra casa. Por eso sabía cuándo salíamos, cuándo volvíamos, dónde guardábamos los documentos. Por eso había podido hacer fotocopias del testamento y del seguro. Había estado entrando en nuestra casa a escondidas. María me abrazó llorando. «Es como si hubiéramos vivido con una espía», susurró, «una extraña que estudiaba nuestras vidas para destruirnos». Decidimos comprobar algo más. Llamé al banco donde tenemos la cuenta principal y pregunté si alguien había estado solicitando información sobre nuestras finanzas. El empleado, un hombre que me conoce desde hace 20 años, se quedó callado unos segundos y luego dijo con cautela: «Don Rafael, sí, su hija vino varias veces el año pasado. Decía estar preocupada porque usted estaba gastando dinero sin control, haciendo compras innecesarias. Aseguró que quería protegerlo. Por suerte, los empleados habían respetado las normas de confidencialidad. No le dieron detalles, pero su insistencia fue tanta que habían empezado a sospechar que yo estaba perdiendo facultades. De repente entendí esas miradas raras, esos silencios incómodos cuando iba al banco. Natalia había logrado manchar mi reputación, incluso entre personas que me conocían de toda la vida. Aquella noche no dormimos. Nos dimos cuenta de que llevábamos años viviendo una pesadilla cuidadosamente disfrazada de preocupación filial. Nuestra propia hija nos había espiado, había manipulado a los demás y había intentado construir una versión de nosotros incapaz, vulnerable y lista para ser despojada de todo. Mientras María lloraba en silencio, yo pensé: no hay peor traición que la de un hijo que deja de verte como un padre y empieza a verte como un botín. Lo más doloroso fue comprender cuántas veces habíamos malinterpretado sus gestos. Cuando Natalia insistía en acompañarnos al médico, pensábamos que era una hija atenta. En realidad, era espionaje médico. Cuando se ofrecía a ayudarnos con los trámites del banco, lo tomábamos como amabilidad filial, pero en realidad era una investigación financiera encubierta. Cada vez que preguntaba por nuestra salud o nos aconsejaba ser más prudentes con el dinero, lo hacía con un único propósito: construir un relato que justificara su futuro control sobre nosotros. Una semana después de descubrir todo aquello, recibimos una carta certificada. Era de un abogado de Zaragoza que no conocíamos, el licenciado Muriel. La carta decía que había recibido una consulta de Natalia Domínguez y Óscar sobre la posibilidad de iniciar un juicio de incapacidad mental contra mí. Leí 3 veces la primera línea antes de comprenderla del todo. Según explicaba, Natalia había presentado pruebas de que yo mostraba signos de deterioro cognitivo, testimonios de familiares preocupados, informes médicos manipulados y fotografías de la casa. En desorden, como evidencia de mi supuesta decadencia mental. El abogado, al parecer un hombre decente, nos advertía que antes de que el caso llegara a los tribunales, tenía la obligación de informarme y ofrecerme una evaluación psicológica independiente para defenderme. «Rafa», me dijo María, con la voz cargada de rabia, «si no hubieras fingido mi muerte, ahora estarías sentado frente a un juez defendiéndote de tu propia hija». Tenía razón. Fui a ver al abogado al día siguiente. María insistió en acompañarme. El despacho del licenciado Muriel olía a papel viejo y café recién hecho. Nos recibió con una expresión mezcla de sorpresa y compasión. «Señor Domínguez», me dijo, «he visto muchos casos,
pero nunca uno tan bien elaborado. Su hija ha armado un expediente completo. Fotografías de supuestos descuidos, declaraciones de vecinos asegurando que lo han visto confundido, y hasta informes médicos falsificados donde se habla de pérdida de memoria. Nos mostró una carpeta gruesa llena de documentos. Era aterrador. Natalia no había dejado nada al azar. Llevaba años construyendo un caso meticuloso para declararme legalmente incapaz y obtener el control de mis cuentas. El abogado añadió algo que me dejó helado. Si el caso hubiera llegado a juicio, las probabilidades de que ella ganara eran altas. En estos procesos, los jueces suelen actuar con cautela. Prefieren pecar de prudentes antes que dejar a una persona vulnerable sin tutela. Salimos del despacho en silencio. El sol de la tarde caía sobre las calles de Zaragoza, pero yo sentía frío por dentro. No solo habíamos descubierto que Natalia nos veía como una herencia, también queríamos asumir que nos había convertido en un proyecto jurídico, en un experimento calculado para despojarnos de nuestra autonomía. Esa noche, María y yo nos abrazamos. Lloramos no solo por la hija que habíamos perdido, sino por el destino del que nos habíamos librado. Si no hubiéramos actuado a tiempo, hoy ella tendría el control de mi vida, de mi dinero, de mis decisiones, todo bajo el disfraz de proteger a su padre. Al amanecer, mientras preparaba café, María me miró y dijo con firmeza: «Rafa, ha llegado la hora de cerrar este capítulo para siempre». Y supe que tenía razón. Lo siguiente que íbamos a hacer cambiaría nuestro futuro para siempre. Fuimos a la comisaría de Zaragoza y presentamos una denuncia formal contra Natalia por violación de domicilio, falsificación de documentos e intento de estafa. No lo hicimos por venganza ni con la intención de verla en prisión, sino porque queríamos que quedara constancia legal de todo lo que había hecho. Era la única forma de protegernos en caso de que en el futuro intentara reabrir el juicio de incapacidad o volver a urdir alguna maniobra jurídica en nuestra contra. El comisario, un hombre mayor con bigote canoso, nos escuchó en silencio y luego nos dijo algo que nunca olvidaré. Casos como el suyo, don Rafael, son más comunes de lo que piensa. Hijos adultos que manipulan a sus padres mayores, que los engañan para quedarse con sus bienes, o los declaran incapaces para controlarlos. La diferencia es que ustedes han tenido suerte. La mayoría se da cuenta cuando ya no pueden hacer nada. Salimos de la comisaría con una mezcla de alivio y tristeza. Al menos, la ley estaba de nuestro lado. Durante las semanas siguientes, María y yo tomamos medidas para blindar nuestro futuro. Contratamos a un abogado especialista en derecho de familia que redactó nuevos documentos para proteger nuestro patrimonio. Actualizamos nuestros testamentos, excluyendo expresamente a Natalia de cualquier derecho sucesorio. Además, transferimos nuestros bienes principales, la vivienda, los ahorros y la pensión de inversión, a un fideicomiso irrevocable bajo supervisión legal, que impediría que cualquier intento de manipulación prosperara. Pero había algo que seguía pesando más que todo: la casa. Cada rincón nos recordaba que Natalia había entrado allí sin permiso, había revisado nuestros cajones y copiado nuestras llaves. Era imposible volver a sentirnos tranquilos. Así que decidimos venderla y mudarnos a un piso en el centro de Zaragoza, en un edificio con conserje y cámaras de seguridad, donde nadie pudiera entrar sin autorización. El día de la mudanza, mientras empaquetábamos los últimos objetos, abrí una caja olvidada en el altillo. Dentro había fotografías familiares. Natalia de niña en el colegio, su boda con Óscar, los nietos en la playa. Me quedé mirándolas largo rato. María se me acercó despacio, me tocó el hombro y susurró:
¿Sabes qué es lo más triste de todo, Rafa? No que nos haya traicionado, sino que quizá nunca la conocimos de verdad. Tenía razón. La hija que habíamos amado, la que creíamos honesta y cariñosa, nunca existió. Habíamos proyectado en ella una imagen que no era real. La verdadera Natalia era alguien capaz de manipular, mentir y destruir la confianza de sus propios padres para obtener dinero. Guardé las fotos en una caja y las puse al fondo de un armario. No pude tirarlas. Representan más de 30 años de nuestra vida. Pero tampoco pude dejarlas a la vista. Y ahora que te cuento esta historia, te pregunto a ti, ¿qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías perdonado a una hija que esperaba la muerte de su madre para enriquecerse? ¿O habrías hecho lo mismo que nosotros? ¿Proteger tu dignidad y empezar de nuevo? Mi historia podría haber terminado como una tragedia familiar, pero al desaparecer por un tiempo, todos encontramos algo mucho mejor. Una familia real, construida sobre el respeto, la gratitud y el amor genuino. ¿Te ha gustado mi historia? Cuéntame desde qué ciudad nos estás viendo. Si te ha inspirado, deja un me gusta y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima historia, porque nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.